En la mayoría de empresas grandes en las que hay diferentes departamentos, es totalmente normal que exista un departamento de desarrollo y un departamento de diseño. Esto implica que nosotros, como desarrolladores, vamos a recibir un diseño ya preestablecido y lo vamos a tener que aplicar en las funcionalidades o el proyecto que estemos desarrollando. En el vídeo anterior te expliqué cuáles eran las bases y los fundamentos de CSS, te di algunos recursos que podías consultar y te propuse hacer un reto. Así que si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que lo veas para entender estas bases y además intentar resolver este reto por tu cuenta. Ahora te voy a enseñar una manera de resolverlo. Y además voy a aprovechar para explicarte algunos conocimientos de CSS un poco más avanzados que quizás tú no hayas aplicado y que te vendrán bien saber para tus futuros proyectos. Como ya deberías saber, en el mundo de la programación no existe una única manera de hacer las cosas y tampoco una única solución a un problema. Así que es probable que tu solución sea diferente a la solución que yo te voy a mostrar en el vídeo. Pero no te preocupes, si tu solución se parece al diseño, está perfecta. Obviamente en la programación existe un código que va a ser más óptimo que otro, que va a ser más rápido que otro o incluso que va a ser más eficiente. Pero no te preocupes, tú ahora estás aprendiendo. Lo importante ahora es que tú sepas solucionar un problema con los conocimientos que tienes y que lo entiendas. A medida que vayas progresando en un futuro, vas a poder ir haciendo este código más óptimo, más eficiente, más limpio y así vas a ir progresando en el mundo de la programación. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es abrir el Visual Studio Code y lo vamos a hacer con la base que te dejé en el vídeo anterior. Es similar a la estructura que creamos en el vídeo que te expliqué las bases de HTML, pero con algunas modificaciones para poder explicarte conceptos de CSS que te resultarán útiles en tus próximos proyectos. Obviamente, antes de empezar a agregar estilos a nuestro proyecto, tenemos que saber cuál queremos que sea el diseño final, o al menos tener una idea de qué es lo que vamos a querer conseguir. Así que vamos a abrir también el Figma que te dejé en la descripción del vídeo anterior. Si nunca has trabajado con Figma, no te preocupes. Este es un programa que se utiliza para crear diseños. Y es común que en algunas empresas los diseñadores te pasen los proyectos de esta manera. Es por eso que yo también he querido hacerlo así contigo. De esta manera te vas a ir familiarizando con herramientas que te vas a poder encontrar en cualquier trabajo. Figma tiene un modo en el que te permite ver el tamaño de los elementos, cuánta separación hay entre ellos y muchísimas cosas más que te facilitan el desarrollo bastante. Y te ayudan a que el resultado sea exactamente igual al diseño. Pero en este reto a mí no me interesaba esto. Simplemente quería que tuvieras un diseño para intentar igualarlo. Ahora sí, vamos a volver al código y vamos a empezar a crear nuestro archivo CSS. Así que lo primero que vamos a hacer es clic derecho, nuevo archivo, vamos a escribir style.css y damos intro. Con esto ya tenemos el archivo creado y lo siguiente que tenemos que hacer es conectarlo con nuestro HTML, que lo podemos hacer al igual que lo tenemos aquí arriba, agregando una etiqueta link. Así que vamos a escribir así link, le decimos que es de tipo style sheet y le agregamos un href para decirle dónde tiene que buscar el archivo. En este caso sería /style.css y cerramos la etiqueta de esta forma. Lo otro que vamos a hacer va a ser clic derecho, vamos a abrir la vista previa, que esto es un plugin, ya lo sabéis, y así vamos a poder ver los cambios que vamos haciendo. Ahora sí, ya vamos a poder empezar a agregar estilos a nuestro proyecto. Y lo primero que vamos a hacer es utilizar un selector para añadir unos estilos a todos los elementos. Esto lo podemos hacer con el selector asterisco. Este selector de aquí lo que le está diciendo es que a todos los elementos, cualquier elemento, le aplique los estilos que vamos a poner a continuación. Esto se suele utilizar para definir unas bases en el proyecto, como por ejemplo vamos a hacer nosotros ahora con el box sizing. Lo que vamos a hacer es añadir la propiedad box sizing y le vamos a poner el valor border box de esta forma y ponemos un punto y coma al final. Esta propiedad lo que le dice al navegador es que tenga en cuenta cualquier valor que se especifique
en el borde o en el relleno para el ancho y el alto del elemento. Creo que la mejor manera de que entiendas esto va a ser viendo un ejemplo. Así que vamos a abrir esto de aquí y vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo tenemos dos elementos div que son exactamente iguales y tienen el mismo estilo. Si te fijas aquí, tienen los dos un ancho de 160, un alto de 80, un padding de 20 y un borde de 8 píxeles. Pero tienen una única diferencia, y es que el de arriba tiene el tipo de box sizing content box y el de abajo tiene border box. Esto, si vas aquí abajo, te explica que en el caso del elemento que tiene el content box, el ancho total sería de 160 píxeles, que es el ancho que le hemos puesto aquí, más 2 por 20 píxeles, que serían los píxeles del padding, más 2 por 8 píxeles, que también serían los dos bordes de los dos lados, que daría un ancho de 216 píxeles, que como ves, por eso tiene este ancho de aquí. Y si lo inspeccionamos, en este caso, si hacemos así con la consola y inspeccionamos este elemento, ¿vale? Ahí donde pone en el elemento este blanco que sale ahí, que pone div.contentBox 216 por 136, ese es el ancho por el alto. Lo mismo nos pasa con el alto. El alto que se le ha establecido es de 80 píxeles. Pero como tiene el box sizing de tipo contentBox, lo que hace es además le agrega los dos padding por arriba y por abajo y los dos border por arriba y por abajo. Así que en vez de ser de 80 píxeles, se nos quedan 136 píxeles. Sin embargo, en el caso de ponerle el box sizing en border box, el ancho va a ser 160 porque es lo que le hemos establecido, es decir, le hemos dicho que sea de 160, por tanto, dentro de estos 160 ya van a estar incluidos los paddings y los borders. Y con el alto pasa exactamente lo mismo. Va a ser un ancho de 80 que ya va a tener incluido los paddings y los bordes. Esto se utiliza sobre todo para que después, a la hora de establecer un ancho y un alto, sea mucho más fácil y no tengamos que hacer todos estos tipos de cálculos para ver cuál es el ancho o el alto que le tenemos que poner en función del padding o los borders que le estemos poniendo a nuestros elementos. Al principio es un poco complejo, pero como ya te comenté en el anterior vídeo, poco a poco, a medida que los vayas viendo, te vas a ir acostumbrando. Y también tienes aquí la documentación en la que te explica más en detalle cómo se utiliza esta propiedad y vas a poder ir viendo aquí también diferentes ejemplos. Otra cosa que vamos a hacer y que se suele hacer bastante es agregar unos estilos al body. Aquí lo que vamos a hacer es agregarle una fuente que va a ser la fuente que va a utilizar todo nuestro proyecto, a menos que en algún elemento le indiquemos lo contrario. Es decir, vamos a utilizar el font family, esta propiedad, que nos va a permitir añadirle una fuente. Si te fijas aquí, Visual Studio Code me está sugiriendo muchísimas fuentes que ya vienen definidas por el sistema. En mi caso, lo que voy a hacer va a ser utilizar la fuente Monospace. Ahora, al aplicar esta fuente, si te fijas, nuestros textos han cambiado. Lo que no han cambiado son estos textos de aquí. Y más adelante te voy a explicar por qué. Una vez que tenemos ya nuestra fuente por defecto definida en el body, lo siguiente que podemos hacer en el proyecto es empezar a estilar cada uno de nuestros elementos. Por ejemplo, podemos empezar con el H1, ya que es el primer elemento que nos encontramos en nuestro HTML. No es necesario que las reglas estén en el orden en el que está el HTML, pero en este caso creo que nos va a ayudar bastante a luego poder identificar a qué elemento hace referencia cada regla. Si te fijas, hasta ahora lo que estoy haciendo es utilizar selectores de elementos. En el caso del body y en el caso del H1 no hay ningún problema, ya que estos elementos son o deberían ser únicos en nuestro HTML. En el caso en que nosotros utilicemos el selector de elementos para elementos que se repiten dentro de nuestro HTML, como por ejemplo podría ser el H2, tenemos que tener cuidado, ya que si aplicamos aquí, por ejemplo, la propiedad color a red, esto se va a aplicar en todos los H2. Esto es bueno,
ya que lo que nos va a permitir es hacer que con menos código CSS afectemos a más parte de la página, por tanto repetiremos menos código, pero también hay que tener cuidado ya que es probable que estemos afectando a cosas que a lo mejor no queremos. Así que vamos a volver a estilar el H1 y lo que vamos a hacer va a ser ponerle una propiedad textAlignCenter. Esto lo que hace es alinearnos el texto en el centro. Vamos a cambiarle el tamaño de la fuente. Vamos a ponerle un font size a 32 píxeles, por ejemplo, así. Vamos a ponerle también que el font weight sea bold. En este caso no cambia porque ya los estilos por defecto del navegador a los heading se lo pone bold, pero bueno, por si acaso algún navegador no lo tuviera como por defecto, yo quiero que el font weight sea de tipo bold. Es decir, que el texto me lo ponga en negrita. Le vamos a agregar también un margin. Este margin le vamos a poner que sea de 32 píxeles y 0. Esto sería exactamente lo mismo que si yo pusiera esto de aquí, 32 píxeles 0, 32 píxeles 0. Esto es debido a que CSS te permite de una forma corta definir el margin top, que sería en este caso 32 píxeles, margin right, que serían 0 píxeles, sería margin bottom, que sería 32 píxeles, y margin left, que serían 0 píxeles. Esto de aquí es la versión larga de esto de aquí. Y están puestos exactamente en orden. Voy a poner aquí un comentario en el que sea el valor del top es el primero, el siguiente valor es el valor del right, el siguiente el del bottom y el siguiente el del left. Si te fijas, el primer valor empieza arriba y luego va siguiendo el orden de las agujas del reloj hasta dar toda la vuelta. Top, derecha, abajo, izquierda. Voy a dejar este comentario de aquí para saber cómo actúa esto y esto lo vamos a eliminar. Además, si ves que esto se repite, es decir, 32.0, 32.0, con que lo agregues una única vez, lo aplica el 32 para el top y bottom y el 0 para el right y el left. Estos conceptos y estos atajos son bastante útiles para ahorrarte tiempo en el momento de estar programando. Así que voy a dejar este comentario de aquí, pero no te preocupes que lo seguiremos practicando. Este 0 de aquí es importante ya que por defecto el navegador agrega unos estilos. Y muchas veces es probable que agregue márgenes tanto en vertical como en horizontal. Y como yo no quiero que tenga márgenes en horizontal, se lo reinicio a 0. Ahora el siguiente elemento que vamos a estilar va a ser este section de aquí, ya que agrupa a nuestros dos artículos. Así que lo que vamos a hacer va a ser otra vez agregar el selector del section, ya que únicamente tenemos un section en nuestro proyecto, y vamos a añadirle unas propiedades. Una nueva propiedad que te voy a mostrar es el display grid. Este display puede tener varios valores. Por ejemplo, puede tener display block, que es el valor por defecto que tienen muchos elementos. Puede tener display inline, que es el valor que tienen otros elementos, y también puede tener display grid. Si tú te pones aquí, Visual Studio Code te va a dar un listado de todos los valores que puede tener esta propiedad display. En este caso vamos a utilizar grid. Este display grid puede ir acompañado de otra propiedad que es la propiedad grid template columns, que es esta propiedad de aquí. Y en esta propiedad le vamos a decir cómo queremos que se divida nuestra grid. Una grid es básicamente como una tabla que tiene columnas y que tiene filas. En este caso podemos decirle, por ejemplo, que tenga una columna que ocupe 100 píxeles y otra columna que ocupe 100 píxeles y, yo qué sé, otra columna que ocupe 200 píxeles, por ejemplo. En este caso, lo que haría sería, si aquí dentro del section tuviéramos 3 elementos, que en este caso pues únicamente tenemos 2, pero si por ejemplo yo copio esto de aquí,
ahí ya tenemos 3, se aplicarían los 3 en la misma columna. Por ejemplo, si yo le digo que en vez de 3 elementos quiero que tenga 2 y que cada uno de ellos ocupe 100 píxeles, se dividirían de esta manera. Pero en nuestro caso, lo que queremos hacer, voy a eliminar esto de aquí, en nuestro caso lo que queremos hacer es que estas columnas no tengan un espacio fijo, sino que sean flexibles. Para esto, el grid nos ofrece una nueva unidad de medida, que es el FR, que sería básicamente una fracción. En este caso, lo que podemos hacer es que ocupen un FR y un FR. De esta forma, le diríamos que queremos que haya 2 columnas y que cada columna ocupe una fracción. Esto lo que va a hacer es que va a dividir el espacio total entre cada una de estas columnas. En este caso que hay 2, sería la mitad para cada columna. Esto podemos poner aquí tantas columnas como quisiéramos. Obviamente, cuanta más columnas pongamos, más reducido va a ser el espacio que tenga esa fracción. También lo que podemos hacer, volviendo al ejemplo de antes, voy a volver a duplicar esto de aquí, lo que podemos hacer es decirle que la tercera columna, por ejemplo, tenga 2 FR. Esto lo que va a hacer es que esto va a tener 2 fracciones. Por tanto, esta columna de aquí, la tercera, siempre va a ser más ancha que la primera y la segunda. O le podemos decir, por ejemplo, que la segunda y la tercera ocupen 2 fracciones y la primera ocupe 1. Esto va a depender de nuestro diseño. En este caso, lo que yo quiero hacer es tener 2 columnas que cada una ocupe una fracción y así dividimos el espacio. Esto, al igual que la propiedad margin de aquí arriba, lo podemos hacer así o lo podemos hacer con una función que nos provee CSS, que es la función repeat. Por tanto, vamos a utilizar la función repeat. Le vamos a decir que repita 2 columnas de un FR. Y esto, si te fijas, aplica exactamente los mismos estilos. Por tanto, vamos a poner aquí un comentario que esto sería lo mismo que poner un FR y un FR. Ahora voy a eliminar esto de aquí. Así, perfecto. Y podemos ver que ya están las 2 columnas divididas con el mismo espacio. Esto de aquí, obviamente, si no te sientes cómodo utilizándolo, no lo utilices, puedes utilizar esto perfectamente, pero yo lo que quiero es ir incorporando en tu forma de trabajar con este proyecto diferentes opciones de hacer las cosas. Así que, si quieres más información sobre el repeat, puedes poner el cursor aquí encima y ir a la referencia que pone aquí abajo, que te va a llevar a la misma documentación, que tienes el link en la descripción, y puedes ver cómo se utiliza. De todas formas, como ya te he dicho, no es obligatorio que lo utilices de esta manera, puedes utilizarlo así o incluso puedes darle un ancho fijo a cada columna. Ahora lo que queremos además es añadir una separación entre las columnas, ya que si no le añadimos esa separación, las columnas van a estar pegadas. Te voy a mostrar cómo se vería ahora mismo. Vamos a añadir una regla al article en el que le vamos a poner un background color que va a ser red. Si te fijas, ahora ambos artículos tienen el color rojo y no hay ninguna separación entre ellas. Si ahora nosotros le añadimos aquí la propiedad gap al section, así, y le ponemos un gap de 8 píxeles, por ejemplo, puedes ver cómo aquí en medio aparece una línea blanca que es la separación entre estos 2 artículos. Esto es exactamente lo que hace el gap, añadir una separación de los píxeles que nosotros queramos a nuestros artículos para que no estén pegados. Así que vamos ahora a eliminar este background color de aquí, que era simplemente para que tú vieras cuál es la funcionalidad del gap, y le vamos a añadir otra propiedad que sea max width. Max width. Esta propiedad le vamos a dar un valor de 1200 píxeles y esto lo que va a provocar es que si la pantalla del usuario que está accediendo a nuestra página web es superior a 1200 píxeles, nuestro diseño simplemente llegue hasta 1200 píxeles. Y así el contenido no se estira demasiado.
Ahora, para que nuestro contenido esté centrado dentro de esos 1200 píxeles, lo que vamos a hacer es le vamos a volver a poner la propiedad margin, le vamos a decir que de arriba y de abajo tenga 0 y de izquierda y derecha tenga auto. El auto lo que va a hacer es que va a intentar dejar siempre el mismo margen a la izquierda que a la derecha. De esta forma lo que vamos a conseguir es que el contenido esté siempre centrado. Si te fijas, si yo ahora quito esta propiedad de aquí, el contenido se va hacia la izquierda. Pero si yo la agrego, el contenido se vuelve a centrar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser empezar a estilar cada uno de estos artículos. En primer lugar, voy a añadir la etiqueta article y le voy a añadir reglas de estilos que quiero que se apliquen en ambos artículos. Como por ejemplo, un padding de 16 píxeles, que es para dejar un espacio dentro de nuestra caja. Le vamos a añadir un border radius de 8 píxeles. Este border radius lo que nos va a permitir es que nuestra caja tenga los bordes redondeados, que ahora mismo no se ven porque no tienen un fondo, pero no te preocupes porque más adelante se lo agregaremos. Además, le voy a decir que la altura de nuestra caja sea siempre de 200 píxeles. Esto lo que va a hacer es forzar que ambas cajas siempre midan lo mismo, siempre midan 200 píxeles, sea cual sea el contenido que tengan dentro. Por tanto, es probable que si ahora yo le pongo a esto un background color para ver el resultado, y yo ahora a los juegos finalizados le agrego más juegos, por ejemplo, así, nos ocurra este problema. Y es que el contenido de dentro de la caja es superior al tamaño que nosotros le hemos dicho que tenga la caja. Obviamente, este contenido ocupa un espacio. Por tanto, si este contenido no se puede hacer más pequeño, lo que va a ocurrir es que se va a salir de la caja. Para que esto no nos ocurra, tenemos que hacer varias cosas. La primera que tenemos que hacer es, dentro del article, después del height, lo que vamos a hacer es añadirle una propiedad que se llama overflow. Esta propiedad nos va a permitir indicarle a los elementos qué ocurre si el contenido sobresale del elemento. En este caso, pues tenemos varios y lo que vamos a decirle es que lo oculte con el valor hidden. Y ahora, como ves, no queda perfecto, pero al menos el contenido no se ve fuera de la caja. Vamos a seguir para adelante y esto lo vamos a arreglar ahora en un momentito. Lo que vamos a hacer es quitar este background color de aquí, que era de ejemplo. Lo siguiente que yo quiero hacer también es añadirles estilos a los H2 que hay aquí dentro, que son estos H2 que tenemos tanto aquí como aquí. Para poder hacer esto tenemos dos formas. Una sería simplemente poniendo aquí el H2, pero esto nos supondría un problema si hubiera un H2, por ejemplo, aquí, al que no queremos afectar. Por tanto, para ser un poco más específicos en el selector, en el elemento que estamos seleccionando, lo que le vamos a decir es que queremos que dentro del article nos busque un H2. Este elemento de aquí es un combinador. Este combinador es el mismo símbolo que utilizamos para cerrar las etiquetas en HTML. En este caso, en el CSS, se utiliza para decirle que nos busque dentro del article los elementos H2 que existan como hijos directos. Si tú te pones encima de una regla de CSS con el cursor, verás que Visual Studio Code te muestra un ejemplo de lo que estás seleccionando. En este caso nos está diciendo que estás seleccionando un H2 que sea hijo directo del article. Cuando hablamos de hijos y padres, a lo que nos referimos, en este caso, por ejemplo, sería el article sería hijo del section, pero sería nieto del main. A su vez, sería padre del H2. Es un poco una analogía con la familia con respecto a la anidación dentro del HTML. Cuando yo me refiero a que sea hijo directo, me refiero a que esté justo en esta altura de aquí. Esto quiere decir que si, por ejemplo, aquí hubiera un div, por ejemplo, un elemento div, y dentro hubiera un H2, este
combinador de aquí no estaría afectando a este h2 de aquí porque no es hijo directo del article. Es el nieto del article. El hijo directo sería el div. Esto, si no os ha quedado claro, no os preocupéis, lo vamos a seguir practicando durante todo el vídeo, pero es importante que vayáis familiarizándoos con estos conceptos. Así que, ya vamos a decir que dentro del article nos busque todos los h2 que sean hijos directos y le aplique los siguientes estilos. Queremos que todos los márgenes los reinicie a 0. Si te fijas, si quitamos el 0 y lo ponemos, esto está haciendo que el contenido suba. Esto es por, otra vez, los estilos por defecto del navegador, que a los heading le ponen un margen que no queremos. Además, le vamos a decir que tenga un text transform uppercase. Con esto lo que le decimos es que transforme el contenido a mayúsculas. Yo personalmente prefiero que el contenido en mayúscula esté dentro del HTML, pero en este caso me apetecía enseñaros que esta propiedad existe. Y le agregamos también el font size para que tenga 16 píxeles. Y así reducimos un poco su tamaño. Ahora ya que tenemos estos estilos que son comunes a ambos artículos, lo siguiente que quiero hacer es agregarle estilos únicamente a este artículo que está aquí. Para hacer eso, nos encontramos otra herramienta de CSS que son las pseudoclases. Las pseudoclases nos van a permitir seleccionar a un elemento por su estado o su condición. Por ejemplo, si queremos aplicar unos estilos cuando tengamos el ratón encima de un elemento, podemos utilizar la pseudoclase hover. Las pseudoclases las podemos identificar porque empiezan por 2 puntos. Entonces, si yo le agrego, por ejemplo, article, 2 puntos, hover, esto lo que va a hacer es que cuando yo pase el cursor por encima de los artículos, le agregue los estilos que yo voy a definir aquí abajo. Por ejemplo, background color red. Entonces, si yo ahora paso el cursor por encima de estos elementos, como se le va a aplicar la pseudoclase hover, lo que va a hacer es aplicarle esta regla de aquí. Esto de aquí sería la pseudoclase. Hay muchas pseudoclases y podéis encontrar el listado completo en el link que está en la descripción. En este caso, lo que queremos hacer no es utilizar la pseudoclase hover, sino la que queremos utilizar es la pseudoclase first of type. Esta pseudoclase lo que nos va a permitir es seleccionar el primer elemento del tipo que le hayamos puesto delante. Por ejemplo, en este caso, article. Entonces, con esto lo que hacemos es estar aplicando esta regla de estilos únicamente al primer elemento. Así que lo que vamos a hacer va a ser, primero, agregarle un background color diferente que no sea este. Por ejemplo, le podemos añadir este de aquí, que es un background color con hexadecimal. Vosotros podéis poner aquí el hexadecimal que queráis, que empiece siempre con la almohadilla o con el hashtag este de aquí, y se os va a activar en Visual Studio Code este selector de aquí que vosotros pues lo podéis ir moviendo como vosotros queráis y os va a seleccionar el hexadecimal correspondiente. En este caso yo voy a dejar este de aquí, que es el que a mí me gusta. Le voy a poner aquí también otra propiedad display que va a ser display flex. Este display flex es otra manera que tenemos también de ordenar el contenido, como por ejemplo el grid o el block o el inline. Y en este caso lo que nos va a permitir es trabajar muy fácilmente cuando el contenido es en una única dirección, es decir, por ejemplo, en vertical o en horizontal. Así como te he comentado que el display grid nos dejaba tener tanto columnas como filas, es decir, trabajar a la vez en horizontal y en vertical, el display flex va a ser muy cómodo para trabajar en una única fila, ya sea en horizontal o ya sea en vertical. Para ello, si te fijas, ahora lo que ha hecho ha sido ponerme un elemento al lado del otro. Lo que yo le quiero indicar aquí al flex es que el flex direction sea de tipo column. Y esto lo que va a hacer es me va a volver a colocar un elemento encima de otro. Este flex direction tiene también varios valores que pueden ser column reverse, que lo que haría sería
invertirte la posición en la que está el HTML, row reverse, etc. Así que la que nosotros vamos a utilizar va a ser el valor col. Lo que quiero hacer ahora es cambiar el color de este texto de aquí y los márgenes. Como solo quiero afectar también al título del primer artículo, voy a volver a copiar este selector de aquí y le voy a decir que del primer elemento del tipo article quiero que me selecciones su h2 que sea hijo directo, y a este elemento quiero que le pongas un color que va a ser, por ejemplo, el F26143, y quiero que le pongas un margen de 0 por arriba, 0 por la derecha, 8 píxeles abajo y 0 por la izquierda. Recordemos siempre que esto sería el valor de arriba, el valor de la derecha, el valor de abajo y el valor de la izquierda. ¿Vale? Vamos a ir recordando qué significan cada uno de estos valores. Tenéis que tener bastante cuidado cuando utilicéis esto, ya que si la estructura de vuestro HTML cambia, por ejemplo, movéis estos juegos o los quitáis, estos estilos se van a aplicar a este artículo de aquí. Entonces, cuando hagáis este tipo de selectores, tened cuidado. Yo esto no te lo recomiendo a menos que sea pues, en un caso muy concreto o en un sitio pues, muy concreto. En este caso te lo estoy mostrando para que sepas cómo funcionan las pseudoclases y que existen y que puedes utilizarlas. Lo siguiente que quiero hacer es, aparte de modificar este título de aquí, vamos a querer modificar este UL, que es nuestra lista. Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a escribir article, first of type, y vamos a decirle que a su UL hijo directo le ponga un margin de 0 para reiniciar los márgenes por defecto del UL, un padding de 0,0016 píxeles, un flex de 1 y el overflow y en scroll. Estas propiedades lo que hacen es, vamos a resetear el margin, vamos a resetear también el padding de arriba, derecha y abajo, y vamos a poner en el de la izquierda que tenga 16 píxeles. De esta forma vamos a hacer que estos puntos de aquí que indican que esto es una lista se vean de esta forma. Si yo aquí le pongo 0, lo que va a pasar es que van a desaparecer los puntos, ¿vale? Entonces yo quiero que esté en 16 píxeles. El flex de 1 lo que va a hacer es va a indicarle que dentro del display flex del article el UL ocupe todo el espacio que haya disponible. Es decir, el H2 va a ocupar simplemente el espacio que tenga el elemento y el UL se va a hacer tan grande como espacio haya para ocupar. Y el overflow I, que sería el overflow vertical, le vamos a decir que sea de tipo scroll. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el listado de estos elementos sobresale de la pantalla y lo que queremos decirle es que nos permita hacer scroll para poder ver todos los elementos. Y de esta forma vamos a arreglar el problema que teníamos que los elementos no se nos veían fuera de este artículo de aquí. Así que con esto ya tenemos el scroll listo. No te preocupes si a ti el scroll no se te ve de esta manera y se te ve diferente. Esto depende del sistema operativo que estés utilizando, pero también se puede modificar, ¿vale? Que sepas que esto pues, también se puede modificar y se le puede agregar unos estilos específicos para que en todos los sistemas operativos y todos los navegadores se vea igual. Por último, en este artículo lo que quiero hacer ahora es que cada uno de estos elementos de la lista tenga pues una fuente diferente, un margen, etc. Así que vamos a volver otra vez a escribir article, first of type, le vamos a indicar el UL y ahora dentro del UL el LI, ¿vale? Esto va a decir pues lo mismo, del elemento de tipo article
todos los ULs que sean hijos directos y todos los LIs que sean hijos directos de este UL, le vamos a aplicar las siguientes propiedades. Ahora lo que yo quiero hacerle aquí es agregarle un font size de, por ejemplo, 12 píxeles, que creo que se va a ver mejor, un margin bottom de 8 píxeles y vamos a agregarle también un font family diferente. En este caso el font family que le quiero agregar es este de aquí, el Grill Sans. Si te fijas, al seleccionar la opción de Grill Sans nos agregan pues otro montón de fuentes aquí separados por coma. Esto es lo que se conoce en CSS como un fallback. Lo que va a hacer es va a intentar cargar esta fuente de aquí, si no la encuentra cargará esta, si no la encuentra cargará esta, etcétera, hasta llegar a esta de aquí. Esto es importante porque a veces no hace falta poner tantas fuentes, a veces simplemente pues basta con poner dos de esta forma, pero es importante que al menos haya más de una por si acaso para hacer que en el caso de que alguna de las anteriores falle, pues siempre haya una como de emergencia. Y así nos aseguramos de que el usuario siempre pues va a estar viendo al menos una fuente diferente. También lo que puedes hacer si no quieres utilizar una fuente que tenga el sistema por defecto, lo que puedes hacer es aquí en el index HTML puedes agregarle una fuente externa, tal cual como hemos hecho en el caso de la librería de Font Awesome de CSS. Lo que haríamos sería ir a alguna página web como por ejemplo Google Fonts, buscarías la fuente que te guste, por ejemplo la Roboto, y en este caso en la parte de aquí de Get Font podrías ver el código de la página web que te dice pues que agregues estos 3 imports de aquí, que serían estos links de aquí. Los copiaríamos, los agregaríamos en la parte de el header de nuestro HTML, como hemos hecho con estos de aquí, y para utilizarlos en el CSS, pues los haríamos de esta manera. Si te fijas, en este caso, pues también te está indicando cómo tienes que utilizar el font family por si acaso la fuente que tú has elegido no te carga. Te estaría diciendo que utilices la sans serif como fuente fallback. Ahora que ya tenemos los juegos finalizados con un estilo, lo siguiente que voy a hacer va a ser utilizar este ID que tiene este artículo, que es el ID social, es un ID que le hemos puesto dentro del HTML, para mostrarte cómo se haría un selector por ID. En este caso, los selectores por ID empiezan por el hashtag o almohadilla o como queráis llamarlo, y seguido de el ID del elemento al que queremos hacer referencia. En este caso se llamaba social. Esto es un selector por ID, como puedes ver se llama social. Entonces lo que va a hacer esto va a ser seleccionar el elemento con el ID social. A este artículo con el ID social, lo que voy a hacer va a ser ponerle un display flex también, como hemos hecho con el anterior. Le vamos a decir que el flex direction sea column y que el background color sea el C3 F6, por ejemplo. Genial. Lo siguiente que vamos a hacer es también cambiarle el color al título. En este caso podríamos hacer social, utilizar el combinador para decirle que los hijos directos que sean un H2 tengan el color almohadilla 17 CCED. Perfecto. Ahora lo siguiente que quiero hacer es darle unos estilos a este texto de aquí. Y lo que quiero decirle es que este texto ocupe todo el espacio que sea posible ocupar. Es decir, que si hay espacio que no está ocupado, que lo ocupe esto. Esto, como lo hemos visto antes con el UL, lo podemos hacer con el flex A1. Así que vamos a hacer el selector de social. Le vamos a decir que el hijo P directo tenga un flex de 1. Muy bien, vamos a continuar ahora estilando este elemento de aquí.
que si nos fijamos en el HTML es un strong. Este strong también se lo he agregado extra para poder darle a nivel semántico un poco más de importancia al no olvides seguirme. Además, este strong nos va a permitir seleccionar ese elemento y poder darle un color diferente, por ejemplo, o incluso un tamaño diferente. En este caso lo que voy a hacer va a ser seleccionar el social, p, strong, y ahora le voy a decir que tenga un color que sea almohadilla 0491AB. Los colores, estos colores de aquí, los podéis sacar tanto de un selector de color, podéis utilizar también que si le ponéis aquí los colores estos que os aparecen aquí, ¿vale? Que son colores con texto que ya vienen definidos por el CSS, podéis utilizar lo que vosotros queráis. Podéis ponerle aquí también, por ejemplo, un RGB, ¿vale? Para decirle, pues oye, quieres tanto de rojo, tanto de verde, tanto de azul. Yo suelo utilizar hexadecimal porque me es mucho más cómodo, aunque es verdad que hay muchas maneras de hacer esto. Con esto ya tendríamos el strong también con el color cambiado, y ahora lo que nos quedaría sería estilar esta parte de aquí de los enlaces de las redes sociales. Y lo que vamos a hacer va a ser darle un estilo al listado. Entonces vamos a seleccionar el UL de esta forma y le vamos a decir que tenga un padding de 0, le vamos a decir que tenga un margin de 0, le vamos a decir también que tenga un display flex y que tenga un gap de 8 píxeles. Lo siguiente que vamos a agregar va a ser los estilos para poder quitar estos puntos de aquí de la lista. Para eso lo que vamos a hacer es vamos a volver a seleccionar el social, el UL y el LI. Y ahora en este caso al LI le vamos a agregar la propiedad list style, y si os fijáis aquí en todos estos valores que os da por aquí, si vais seleccionando cada uno de ellos, os va a ir diciendo, os va a ir poniendo un estilo de lista diferente. Por ejemplo, podéis seleccionar el decimal y os va a ir poniendo aquí números. En mi caso, lo que yo quiero es quitar los puntos, así que le voy a poner el none. Ahora, al anchor le vamos a decir que tenga, por ejemplo, un padding de 8 píxeles, que tenga un border radius de 16 píxeles. Le vamos a decir que tenga un text decoration and none, que tenga un color white y que tenga un font size de 10 píxeles. Perfecto, ahora con esto se ve bastante mejor nuestro enlace a las redes sociales y además, si te fijas, están en esta parte inferior de aquí. Esto sucede porque le hemos dicho a nuestro P que ocupe todo el tamaño que sea posible. Así que se va a hacer tan grande como espacio haya y luego esto va a ocupar pues el menor tamaño posible. Lo siguiente que voy a querer ahora va a ser utilizar el span que está dentro del anchor que he puesto antes para ocultarlo, y así cuando el usuario pase luego el cursor por encima poder mostrar el nombre de la red social que nosotros queramos. Así que voy a seleccionar el span, que sería UL, LI, A, span. Ahora lo que le vamos a decir a este span es que tenga un opacity de 0 para que desaparezca, para que aunque esté ahí sea transparente. Le vamos a decir que tenga un width de 0, un height de 0 también, es decir, el ancho y el alto a 0. Vamos a ponerle un position absolute. La posición absoluta lo que va a hacer es que el elemento no ocupe un espacio dentro de la caja. Si te fijas, si quitamos el position absolute, sigue dejando el hueco del elemento aunque el elemento no exista. Pero si ponemos el position absolute, el espacio, el hueco reservado al elemento desaparece.
Lo siguiente que le vamos a poner es que tenga un margin left de 8 píxeles y por último que utilice el font family monospace. Este font family era lo que yo os comentaba antes. Este font family es necesario ponérselo debido a que dentro del Anchor le hemos puesto nosotros unas clases específicas que hemos importado para que los iconos se puedan ver. Pero estas clases de los iconos utilizan una fuente personalizada para poder mostrar estos iconos. Y esta fuente lo que hace es afectar al font family de nuestro span. Entonces, si nosotros queremos que el texto de nuestro span siga manteniendo el font family de nuestro HTML original, tenemos que aquí obligarle a que lo use. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con otro pseudoelemento, que en este caso es el pseudoelemento hover, que te he explicado antes cómo funcionaba. Así que vamos a volver a copiar el selector de arriba, que va a ser social, UL. En este caso le vamos a poner li hover, es decir, queremos que esto se aplique cuando el li de turno esté con el cursor encima, a y span. Así que lo que vamos a hacer en este caso es que si el li está con el cursor encima, al Anchor que sea hijo y al span le vamos a añadir unos estilos diferentes. En este caso le vamos a decir que la opacidad se vuelva a poner a 1, que la posición pase a ser relativa de nuevo, así que va a ocupar el hueco y va a hacer que todo el Anchor se alargue, y le vamos a decir que tenga una transición de la opacidad, es decir, que lo que transicione sea esta propiedad de aquí, que sea de tipo linear. Esto es cómo queremos que evolucione la transición, es decir, si queremos que empiece más lento y luego se vuelva más rápido, si queremos que sea más rápido y luego más lento. En el caso de linear, que sea durante toda la transición a la misma velocidad. Puedes jugar con esto, puedes utilizar los diferentes tipos de transiciones que hay, eso ya lo dejo a tu gusto. Y en mi caso lo que voy a hacer también es añadirle el tiempo que va a durar la transición, que le voy a poner que dure 0.25 segundos. Ahora, si pasamos el cursor por encima de cada una de nuestras redes sociales, lo que va a ocurrir es que debería mostrarse como está ocurriendo ahora mismo el span. Perfecto. Ya tenemos nuestra primera animación CSS funcionando. Es una animación bastante casera, hay muchas mejores formas de hacer animaciones, pero es una forma de hacerlo. Lo último que nos quedaría agregar ya a nuestro diseño para que esté perfecto es que cada una de las redes sociales utilice el color de dicha red social. Así que vamos a hacerlo. Para ello, vais a poder ver que en cada una de las redes sociales yo le he agregado una clase con el nombre de la red social. Esto lo he hecho para poder luego en el CSS poder referirme a esa clase y poder mostraros cómo hacer el último tipo de selector, que sería el selector de clase. Vamos a empezar por Twitter, que es esta de aquí, y para poder seleccionar un elemento por su clase lo vamos a hacer con un punto. Entonces, en este caso tendríamos que poner el punto y el nombre de la clase. En este caso sería Twitter. Y le voy a poner un background color al color de Twitter, que sería 00ACEE. Perfecto. Ahora vamos a poder ver varias cosas, como por ejemplo, vamos a poder ver que se está aplicando este border radius de aquí de 16 píxeles. Vamos a poder ver que al hacer hover dentro del elemento también se está estirando todo el Anchor. Otra cosa interesante del selector de clases es que si un elemento tiene varias clases, como por ejemplo este, si te fijas, las clases en este caso están separadas por un espacio. Por ejemplo, Twitter, FA-brands, espacio FA-Twitter. Si por ejemplo ahora tuviéramos varios elementos con la clase Twitter, lo que estaría ocurriendo es que se estaría aplicando a todos los elementos que tengan esa clase nuestros estilos.
Si te fijas, ahora tanto Facebook como Instagram también tienen los colores de Twitter. Si no queremos eso y queremos ser un poco más específico, lo que podemos hacer es hacer referencia a todas las clases que tiene un elemento. Por ejemplo, aquí si tenemos .twitter, podremos ponerle también .fabrands, .fatwitter. Y con esto lo que conseguimos es hacer referencia al elemento que contenga estas tres clases. Y de esta forma ni Instagram ni Facebook adquirirían los colores de Twitter por mucho que tengan la clase Twitter, porque no tienen las otras dos clases también. Cuidado con esto de las clases porque es necesario que aquí estén separadas por un punto y sin espacio, ya que si ponemos un espacio entre las clases estaremos haciendo referencia a un elemento hijo. Esto parece un poco complejo al principio, pero poco a poco te vas a ir dando cuenta de que a medida que lo vas utilizando todo tiene un poco más de sentido. Vamos a hacer lo mismo con Facebook y con YouTube, que son dos redes sociales que tienen también un color muy básico. Vamos a dejar esto aquí como ejemplo de selector de clases completo y vamos a hacer en este caso .facebook. Le vamos a poner también el background color y el background color va a ser 3B5998. Ese es el color de Facebook y el siguiente va a ser .youtube y le vamos a poner el background color que va a ser C4302B. Ese sería el color de YouTube. Y ya tendríamos 3 de las 4 redes sociales listas. Ahora vamos a ir con la última red social, que la he dejado para el final porque es un poco más compleja, ya que Instagram no tiene un único color, sino que utiliza un gradiente. Hay una forma de hacer gradientes con CSS que es como una función que se llama linear gradient. Así que vamos a primero hacer referencia a la clase, sería Instagram, este sería su selector, y ahora lo que vamos a hacer es, en vez de cambiarle la propiedad background color, lo que le vamos a agregar es la propiedad background. Esto es porque la propiedad background color únicamente admite como valor colores. Y como nosotros no le queremos pasar un color, sino que le queremos pasar un gradiente, necesitamos utilizar la propiedad background. Otra de las cosas que te voy a mostrar en este caso es que le vamos a poner al background un color también, porque el background también puede recibir un color como tal. En este caso va a ser este color de aquí, que es un color como púrpura. Si yo ahora a este selector le pongo esta propiedad, pero además le pongo debajo otra propiedad con otro color, lo que va a hacer va a ser utilizar siempre la última propiedad. Esto es debido a la cascada de CSS, que siempre va a aplicar la última propiedad que esté pisando a las de arriba. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque si tienes varios selectores que hacen referencia al mismo elemento y le cambias una propiedad que ya tenías establecida más arriba, es posible que la estés sobreescribiendo. En este caso, este color de aquí lo vamos a dejar porque nos va a resultar útil como fallback. Como he comentado antes, el fallback es una medida de seguridad que tenemos para que, en caso de que falle nuestro gradiente en este caso, tengamos al menos un color establecido. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser volver a escribir la propiedad background y en este caso vamos a utilizar el método linear gradient. Este fallback básicamente lo he puesto por si hubiera algunos navegadores que no dieran soporte a esta función de aquí. En caso de que el navegador no soportara esta función de aquí, lo que pasaría es que esto sería ignorado y se utilizaría este background de aquí con este color y se vería de esta manera que se está viendo actualmente. Para poder ver si los navegadores están dando soporte o no a alguna funcionalidad que nosotros queremos utilizar, podemos utilizar algunas páginas como por ejemplo Can I Use, que es de las más populares. En este caso, en el buscador de aquí buscaríamos linear gradient, que es la funcionalidad que nosotros queremos utilizar,
y nos está diciendo que hay un 98,1% de los navegadores que lo utilizan. Por tanto, en el caso de que alguien esté utilizando Opera Mini y entre a mi página web, no va a tener soporte, por lo tanto, lo que va a hacer es ver el color de Instagram con este color de aquí. Para agregar el gradiente con este método, lo primero que necesitamos decirle es hacia qué lado queremos que vaya el gradiente. Por ejemplo, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha. En el caso de Instagram es hacia la derecha. Así que le vamos a poner to right. De esta forma. Ahora lo que le estamos diciendo es que los colores del gradiente que queremos que construya los construya hacia la derecha. Lo siguiente que tenemos que hacer es pasarle todo el listado de colores que queremos que forme el gradiente. En el caso de Instagram es el 833 AB4, que es el morado que hemos utilizado antes. Luego sería también el FD1D1D. Y por último tendríamos el FCB045. Estos serían los tres colores que forman el gradiente de Instagram. Y como podéis ver aquí, ya tenemos el gradiente completo de Instagram que se adapta también al tamaño de nuestro Anchor. Y listo, con esto ya tenemos nuestro CSS finalizado, conectado con nuestro HTML y que se parece muchísimo al diseño. Espero que este vídeo te haya ayudado y te haya servido a aprender algo nuevo y espero también que hayas podido completar el reto. Ahora yo te aconsejo que sigas indagando en el HTML, en el CSS y que sigas haciendo por tu cuenta algunos descubrimientos, como por ejemplo utilizando elementos que no hayamos utilizado en este proyecto, intentando aplicar un CSS que te guste pero no sabes cómo hacerlo, así tienes que pensar cómo resolverlo, cómo poder trabajar con las cajas, y todo esto va a hacer que poco a poco vayas cogiendo algo de soltura a la hora de utilizar HTML y CSS. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo, deja un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.